¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo espacio de Escucha América a través de todas las plataformas de Madero Comunicaciones. Es el momento de la conversación y del análisis del momento político, económico y social de la principal potencia de Occidente. Saludamos de inmediato en los comentarios al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Que estos viernes los dejamos para elucubrar, reflexionar, conversar, analizar temas de interés del mundo. Y particularmente desde la perspectiva que tenemos acá en Occidente, donde claramente hay un poder omnímodo fuerte, como es el poder del principal líder de Occidente, que es Estados Unidos. En este programa que se llama Escucha América, que lo que busca es más bien entender de estas situaciones que afectan al mundo, de cómo marcha el mundo, y claramente, como siempre ha sido, hay situaciones de poder, de enfrentamientos, de guerras, de negocios, de diplomacia, de inteligencias artificiales, de robots y tantas cosas más que hoy día están presentes en el día a día del mundo. Yo creo que acá, esta semana, ha estado marcado por una situación donde Estados Unidos se da cuenta de que la guerra con Irán, o la guerra que tiene junto a Israel contra Irán, es un tema que se le escapó de las manos porque inicialmente esto, no olvidemos, iba a ser un golpe para tratar que la oposición interna en Irán buscara alternativas de poder. Un poder que fuera más cercano a Estados Unidos e Israel. Sin embargo, eso no se logró. Y no se logró porque en la incapacidad que se tuvo para poder afrontar esta guerra, no se consideraron varios factores que a mi juicio es incomprensible que Estados Unidos no haya tenido en consideración. Y cuando digo esto me refiero particularmente a cómo un lugar que era estratégico pero no estaba siendo usado en forma estratégica, como el caso del Estrecho de Hormuz, finalmente le concedió a Irán la posibilidad de al menos tener en su mano el transporte del quinto o el 20% del crudo que circula por ahí, particularmente a China. Hay aquí, tal vez, dado todas las condiciones internas en Norteamérica, porque tienen elecciones ahora en noviembre, que se llaman elecciones de medio tiempo, no se sabe si aquí va a mantener el poder gigante que logró en el Congreso norteamericano Donald Trump, pero sobre todo porque hay que enfrentar una situación donde la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán finalmente produjo un desencuentro interno en Estados Unidos, donde hoy día el presidente Trump, a decir de todas las encuestas que circulan en Estados Unidos, tiene un respaldo de un 35% aproximadamente. Pero la acción que desarrolla Estados Unidos con Israel contra Irán fue mal medida. No fue estructurada de una manera desde nuestro escritorio, desde nuestra información que poseemos acá, un asunto que pudiéramos establecer como un criterio bien hecho respecto a cuáles eran todas las consecuencias de la guerra, sabiendo que Estados Unidos tiene ahí, en la zona donde está la guerra, múltiples países en los cuales hay asentamientos militares norteamericanos, Qatar, Arabia Saudita y otros. Entonces acá
Lo que se trataba es que cuando entra este conflicto y cuando Israel convence, Netanyahu convence a Donald Trump de que entrara en esta guerra, porque podía ser corta, y dado que Israel es el más, yo diría, más cercano enemigo de Irán, porque Irán, no nos olvidemos que constitucionalmente no quiere que Israel tenga Estado. De hecho, lo que pretendía o lo que pretende es que con su bomba atómica y con el uranio enriquecido de la forma que requieren las bombas atómicas, iba a tener, en definitiva, la posibilidad de poder generar la destrucción de Israel. Pero ante esa decisión de Irán, claramente, y dada que estaban todas las oportunidades, había entrado hace un par de años atrás, casi ya 3 años, Hezbollah, que es una agrupación que tiene más de 60.000 soldados financiados por Irán, entraron a Israel, asesinaron a cientos de personas y se llevaron cientos de rehenes. Eso cambió la historia y la visión de Israel respecto de ese conflicto. Y claro, Israel arrastra a Donald Trump por la influencia israelita, particularmente en el mundo de las economías y de las finanzas de Estados Unidos, a pelear esa guerra con Israel en contra de Irán. Pero aquí, dada la circunstancia de la llegada al poder por segunda vez de Trump, tanto China, Rusia y Corea del Norte ya tenían preparada una agenda política que lo llevó a tomar acuerdos muy importantes, que en algunas partes esos acuerdos funcionaban con Irán, por ejemplo, en Venezuela. Y eso claramente tenía una mirada distinta porque había un eje político, económico, militar que consideraba que tanto China como Rusia, como Corea del Norte e Irán tenían objetivos parecidos en torno a cómo debilitar a Estados Unidos. Y de eso es lo que estamos hablando, del debilitamiento de Estados Unidos. Aquí el retorno a este realismo estratégico norteamericano tiene que ver porque no tenía más recursos o no tiene tantos recursos para mantener una guerra de largo plazo. Una guerra que definitivamente no podía ganar salvo que introdujera una bomba atómica, como lo hizo hace 80 años atrás en Hiroshima y Nagasaki, pero ahora con unos, yo diría, con unos adversarios distintos. Hoy día el adversario político es China, también el adversario económico y militar, pero hoy día no hay aguas para entender que Trump podía hacer lo que se le ocurriera. Prefirió llegar hasta acá, retractarse, dejar en algunas cosas en acuerdo, aparentemente se detuvo la guerra, subieron las acciones, bajó el petróleo, pero eso no es todo lo que hay que considerar en una guerra. Aquí lo que importante era más bien contener a China, ¿ya?, en un asunto local, o sea, mantener a China en una guerra que China obviamente no iba a entrar, porque China tiene otros predicamentos para mirar la guerra. Aquí no ha gastado una bala, ha llegado a acuerdos, ha hecho mucha gárgara, ha hecho mucha palabra, mucha resolución diplomática, pero no ha gastado un peso en cuestiones militares. Ahora bien, aquí también estuvo presente, lo intentó Donald Trump, de que Europa, que está muy, yo diría, muy inquieta de cómo se está tratando el tema de Ucrania, porque Rusia empezó atacando a Ucrania, pero podrían ser después todos los países de Europa.
¿Por qué no? Si ya lo hizo con Ucrania. Por eso que acá Estados Unidos no tuvo resultados también en que Europa se adhiriera a esa guerra que tenía contra Irán. Porque Europa le dijo claramente, oiga, este conflicto es suyo. Usted lo empezó, usted lo termina. ¿Y por qué también eso? Porque lo que ya estaba pasando con Ucrania y Rusia, de alguna manera les hizo entender a Europa, particularmente a Alemania, por ejemplo, que no podía depender del gas ruso para su crecimiento. Eso ha tenido pros y contras, altos y bajos, pero esa es la realidad. Ahora, aquí también en Rusia hay un desgaste estratégico. La guerra en Ucrania no la ha podido ganar. Y lo tiene a Rusia y es más, Ucrania ha contraatacado posiciones rusas, incluso en Moscú. Lo que prueba de que tampoco, así como Estados Unidos tampoco tuvo la fuerza en Irán, el Kremlin, particularmente Putin, no tuvo la fuerza para derrotar a Ucrania. Ahora bien, todos mantienen su capacidad en Ucrania intacta, nadie la quiere tocar, nadie quiere hacer un Hiroshima o un Nagasaki acá. Pero, en general, todos tienen una preparación militar preparada por esto, y sobre todo porque Rusia tiene, como señalábamos recién, relaciones muy cercanas con Irán, con China y también con Corea del Norte. Yo creo que lo que quiere Putin de Rusia es que Occidente, particularmente Estados Unidos y ya Europa, bajen las revoluciones, ¿ya? Que se fatiguen, que se cansen, que gasten. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, en la raya para la suma, acá el gran beneficiado ha sido China. ¿Ya? Mientras Estados Unidos y Rusia se concentran en conflictos militares, China sigue fortaleciendo su economía. En el comercio internacional, en las infraestructuras globales, en la inteligencia artificial. China ha dado pasos importantes en eso también, en la industria tecnológica, y su influencia, escuche bien, en América Latina y África. Influencia que, más bien comercial, que Estados Unidos no tiene en América Latina y en África. Estados Unidos lo que tiene en América Latina son sus cercanías, son sus culturas, ¿va? Pero los negocios, las balanzas comerciales de los países latinoamericanos, estamos hablando de Brasil incluso, de México, ¿ya? Son diametralmente distintos, salvo México porque está al lado de Estados Unidos, pero en el caso de Chile, por ejemplo, Chile nosotros exportamos nuestros productos más hacia China que hacia Estados Unidos. Entonces, aquí China no se va a involucrar en guerras, pero lo que busca China y que se lo está consolidando, lo que está buscándolo, es cómo llega a ser la principal potencia económica del mundo. Y eso trae como consecuencia muchas otras preguntas y también muchas otras respuestas. Es decir, con más movimiento económico tiene más recursos para afianzar su aparato militar. Y eso es una cuestión que está a la vista. Nadie podría negar la influencia de China en el mundo económico latinoamericano. Dese una vuelta. Si quiere hacer una vuelta en Chile, vaya a ver cuántos moles chinos encuentra y ve si encuentra un mall norteamericano. Y ahí está la diferencia. Y ahí está lo que hay que observar. Porque ese es un signo de poder que nadie puede desmentir. Ahora, en el caso de Irán, es un caso especial, particularmente porque el programa nuclear iraní va a ser siempre un motivo de preocupación, no solo por lo que puede producir Irán como tal, sino porque no hemos sabido todavía si acaso, y que debieran haber, apoyos académicos
para que tanto China como Rusia le entreguen tecnologías que Irán sabe cuáles son, pero perfectamente Irán podría hacer un acuerdo político, estratégico, militar con Rusia o con China o con Corea del Norte para fabricar sus bombas atómicas en estos lugares. No lo he visto en los análisis de mis colegas del Pentágono, ni en los principales analistas del mundo de lo militar en Europa. Pero está ahí. Y nadie podría negar que eso que estamos diciendo hoy día tiene una enorme importancia, porque no se trata que Irán fabrique las bombas en Irán. Se trata cómo eventualmente con técnicos contratados especialmente o ingenieros de China o de Rusia podrían hacer sus bombas atómicas en otros lugares. Y ojo, porque no se descarta que los movimientos que tenía Irán antes de la caída del narcodictador Maduro, se veía en Venezuela la posibilidad de hacer cosas como las que estamos comentando ahora, es decir, apoyo para fabricar partes o piezas del apoyo militar y nuclear en otros países que no fuera Irán. Ahora, ustedes deben imaginar que las inteligencias israelitas y norteamericanas están pegadas a eso para entender de dónde podrían venir los apoyos nucleares hacia Irán. Y obviamente China y Rusia se restan a eso por ahora. Otro punto interesante a destacar es el siguiente. Israel, que es un pueblo chico, pero con una enorme economía y que también tiene bombas nucleares, está preocupada porque esta guerra no la pudo ganar con Estados Unidos, con el principal aliado. Sin embargo, debilitó a Hezbollah en el Líbano, que es este movimiento terrorista que hacía referencia yo recién. Y aquí esto está por verse, porque Irán, en los acuerdos que hicieron para efectos para detener la guerra, no hay nada explícito que diga que Irán no va a seguir financiando a Hezbollah. Sin embargo, veo en ese mismo acuerdo que ha tenido que firmar ahora Israel con el Líbano, porque Hezbollah funciona una parte importante dentro de otro país. Hezbollah no está no está inserto en su 100% en Irán. Irán lo financia. Irán es rico. El petróleo todavía lo mantiene en ese nivel. Entonces, aquí la región, en Israel, los puntos más peligrosos del planeta están ahí, porque hay una rivalidad de Israel con Irán, hay un Hezbollah en el Líbano, hay una situación palestina y también el riesgo de interrupciones energéticas en Medio Oriente. O sea, a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de del litio, a pesar de que hay mucha fuerza que ha perdido el petróleo frente a otras fuentes de energía, el petróleo sigue siendo fuerte. Porque, miren lo que pasó, una guerra que elevó los precios en todas partes, también en Chile. Ahora, ¿qué pasa con Europa? Aquí en Europa se enfrentan tres desafíos al mismo tiempo. Tenemos la guerra en Ucrania, no nos olvidemos que Rusia le declara la guerra a Ucrania porque Ucrania quería pertenecer a la OTAN. Hay también una presión migratoria muy potente desde África a Europa. Este problema que tiene también Estados Unidos con los migrantes que vienen desde el sur hasta, no sé, pasando por México para entrar a Estados Unidos, es más o menos parecido a lo que le pasa a Europa. La pregunta es, ¿usted ha escuchado hablar alguna vez de los migrantes que entran irregularmente a Rusia o a China o a Corea del Norte? No, ¿verdad? ¿Y usted cree que por qué no lo ha escuchado? Porque no existen. Atrévase a entrar a China como migrante. O sea, desaparece.
No hay ninguna, aparte que ellos tienen una geografía distinta, pero a Corea del Norte lo mismo. Entonces, aquí se pelean los derechos humanos, porque esto es una cuestión ideológica, pero allá no. Allá el que entra tiene que entrar con sus papelitos al día, todo clarito, nadie entra por la ventana, allá no abren zanjas, allá usan metralletas. El que entra muere, punto, se acabó el lío. Vaya a preguntarle a los migrantes de, no sé, de América Latina, qué es lo que están haciendo con las ayudas a aquellos. Y eso tenemos que entenderlo. Porque no solamente este aspecto y como este ejemplo, China se mete por buena parte todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los temas de medio ambiente. Nosotros acá le damos como bomba en fiesta al medio ambiente y en Europa como motivos ideológicos. China dice que no, va a producir, aunque tenga que afectar el clima mundial, pero les da lo mismo. Ellos no están disponibles para creerse el cuento. Nosotros en América Latina, en Europa, en Occidente, sí estamos dispuestos a comprarnos el cuento, con todo lo carísimo que esto significa para las futuras generaciones digamos, de la humanidad de esos países. Ese tema, distinguidos auditores, hay que profundizarlo, porque, querámoslo o no, el poder del mundo, lo que se trata es de asfixiar a Occidente, y a Occidente se le asfixia con muchas cosas, pero principalmente con los temas ecológicos, que no están vigentes son los países donde esto lo empujan y lo financian. Todo más caro en Occidente por el tema ecológico. En China no se respeta. Ahí tienen las consecuencias. Ahí tienen las rivalidades. Ahí tiene la realidad del poder. Entonces, aquí, entre la presión migratoria que enfrenta también, como decíamos, con Europa, y la competencia tecnológica con China y Estados Unidos, Europa está ahí en la mitad. Europa, en los últimos 80 años, o posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, siempre fue defendida por Estados Unidos en el marco de la OTAN. Pero el que hizo el gasto fue Estados Unidos y no Europa. A Alemania le impidieron tener fuerzas armadas. A Japón, lo mismo. Pero la defensa de Europa estaba basada en la fuerza norteamericana. Y Trump se aburrió y les dijo, o pagan lo mismo que yo en defensa, si no, no los defiendo más. Y claro, el gasto lo hacía Estados Unidos y no Italia, España, Inglaterra, Francia. A pesar de que Francia e Inglaterra tienen bombas nucleares. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, la marcha del mundo esta semana estuvo por ahí sin desconocer para nada lo que pasó con Elon Musk, la inteligencia artificial y el poder global. Acá los actores claves, Elon Musk, AI, Google, Microsoft, Nvidia y todas esas tremendas empresas creativas de inteligencia artificial, computación cuántica, satélites, ciberseguridad, drones autónomos, todo lo que hemos visto en esta guerra, como ha sido así, y la importancia de la inteligencia artificial. Démosle unos pocos minutos a Latinoamérica. Latinoamérica está en un punto muy especial porque finalmente aquí al lado, en Perú, la ganadora virtual con más de 40.000 votos de diferencia respecto al izquierdista Sánchez es la candidata Fujimori, Keiko Fujimori. Aquí lo que hay que tener claro es que no sabemos cuánto del Perú va a sostener esto, ¿ya? Porque en definitiva lo que pasa es que acá hay una situación que es profunda. No es fácil ver lo que va a pasar con la votación de Lima y lo que pasa con la votación del sur de Perú. Aquí la derecha peruana lo que está esperando es
recuperar la seguridad frente al crimen organizado, usted lo ha escuchado eso acá en Chile, ¿verdad? Dar estabilidad a la inversión minera, frenar propuestas estadistas que digamos, propuestas estatistas que en Perú son muy fuertes, ya mantener la constitución actual y mejorar la confianza empresarial. El problema de Fujimori, que era un Perú muy, muy convulsionado, ya no logra inclusión social. El 80% de los trabajadores en Perú son informales. El 80%. En Chile somos el 20%. Ya antes éramos el 11%. Hemos crecido. Ahora bien, lo último. ¿Cómo va a ser nuestra relación internacional con China, al país que exportamos más? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos frente a que exportamos más a China que a Estados Unidos respecto a nuestras relaciones con ellos? ¿Qué querrá Washington? El punto está, distinguidos auditores, que este tema nos debe mantener alertas. Porque lo que se busca en Estados Unidos es recuperar la hegemonía que alguna vez tuvo. Pero China ha sido muy inteligente, dando pasos paso a paso, paciencia a paciencia, para lograr tener una enorme influencia digamos, más que Estados Unidos, en África y también en América Latina. De esta forma, distinguidos auditores y televidentes, siempre falta espacio, pero bueno, para hablar de más cosas de este mundo, le estamos dando término a este programa de hoy, Escucha América. Ojalá que haya sido didáctico para ustedes entender lo que pensamos acá respecto a lo que ha pasado en el mundo esta última semana. Y queremos invitarlos para el próximo viernes en otro Escucha América para darle otro sentido, otros contenidos de cosas que faltan decir, pero que al menos hacemos un intento de que estemos informados semana a semana de lo que pasa en esta parte del mundo. Por la atención dispensada, muchísimas gracias, que tengan todos un buen y excelente fin de semana, y nosotros nos despedimos con el cariño y con el agradecimiento de siempre. Adelante, Aldo. Muy bien, estimados amigos, ahí teníamos nuestro espacio Escucha América a través de todas las estaciones de Madero Comunicaciones, a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Hemos compartido el comentario del doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio Almadero, el cual analizaba la realidad política, económica y social de la principal potencia de Occidente. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición de Escucha América a través de todas las plataformas de Madero Comunicaciones. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.